Continuamos con el curso de filosofía. Estamos en la UNED y vamos a tratar sobre el tema de ética y moral. La parte primera. Hay que conocer el ámbito de la moralidad y el campo semántico de la ética, los principales paradigmas del pensamiento ético occidental, algunas de las fronteras que la ética guarda con disciplinas afines o campos cercanos, así como algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la reflexión ética contemporánea. Comenzamos con el primer tema, el ámbito de la moralidad, ética y moral. La ética es una disciplina filosófica que trata los asuntos morales, es decir, nuestra conducta bajo el punto de vista del bien, del deber o valor, calificándola como buena o mala, debida o incorrecta. Ética y moral es una disciplina con dos raíces etimológicas. Aranguren fue el primer sistematizador de los estudios éticos y hizo hincapié en su doble etimología. Ética deriva del griego ethos y eros, que significa residencia, morada, lugar donde se habita y que deriva en carácter, disposición fundamental, lugar metafórico desde el que se vive, y el modo de ser. Platón en Leyes y Aristóteles en Ética, Anicómaco, derivaron ethos de ethos, el carácter de la costumbre, al de exis, hábito que se adquiere a través de la repetición. Por eso la educación es fundamental. El carácter sería como una segunda naturaleza, producto de nuestros actos y resultado de ello. Ethos y eos fueron producidos al latín por mos, de donde proviene moral. Permaneció el sentido de costumbre o hábito en detrimento de las otras opciones. Existe una ciclicidad entre los actos, los hábitos y el carácter, pues los dos primeros dependen de nuestro carácter, y este a su vez se forja a través de sucesivas elecciones y decisiones, es decir, a través de los actos y hábitos. Resumiendo, podemos distinguirlas diciendo que ética y moral vivida. Ética y moral o filosofía moral, reflexión filosófica sobre la moralidad. La estructura constitutivamente moral del hombre es el significado más usual de moral y es el adquirido por su contraposición inmoral. Sin embargo, moral se contrapone a significados más radicales, amoral y desmoralizado. Moral versus amoral. La moralidad supone la supresión de las dicotomías bueno-malo, debido-indebido. Por tanto, un sujeto amoral no es que elige lo malo frente a lo bueno, ese sería el inmoral, sino que es el que ni siquiera se cuestiona la alternativa. Para Kierkegaard es la elección la que nos constituye. Diferencia entre dos tipos de personas. A. El hombre del estadio estético, que toma sus decisiones desde cierta indiferencia, abandonando su responsabilidad y no haciéndose cargo de su libertad, se cosifica. Recordemos que no elegir es otra elección. Y B. El hombre del estadio ético. No se determina por elegir bien o mal, sino en el por qué opta por ellas que nos lleva a tomar decisiones. Nietzsche intentó acabar con la jerarquía de valores establecidos en el mundo moderno a través de la secularización de la moral cristiana que consideraba una moral de la decadencia. Frente a la moral del rebaño defendía la figura del superhombre, la moral de alguien que quiere ser poderoso. Moral versus desmoralizado. La vida moral no solo consiste en obrar bien, sino en mantener el ánimo cuando se presentan las dificultades. Por tanto, el significado de moral, cuando se contrapone a desmoralizado, es fuerza para vivir, ánimo, coraje. Para Nietzsche y Spinoza, la alegría es una de las formas más altas de virtud. La moral como estructura. Aranguren señala su importancia. Los animales se encuentran ajustados al medio, frente al desajuste del ser humano al que ningún aspecto de la realidad le viene ofrecido unívocamente. Al poder dar diferentes respuestas, el hombre tiene que interpretar la realidad y elegir, proporcionando una vida inestable que es la otra cara y riesgo de su libertad. Sartre decía, estamos condenados a la libertad.
Es a este elegir al que llamamos moral como estructura y al resultado de dicha elección lo denominamos moral como contenido. Determinismo y libertad. La libertad es condición necesaria de la vida moral. Para Sartre, sin libertad no se puede hablar de sujetos morales. Para Kant, la libertad será asunto de la razón práctica, indemostrable para el uso teórico de la razón y sin embargo condición imprescindible de la vida moral, que no sería posible imputar responsabilidad moral a quien careciese de libertad. Frente a lo dado y el orden del ser, regido por la causalidad, el hombre trata de establecer lo que debe ser. Excusar la conducta de una persona en virtud de una serie de circunstancias, su biografía, condición social, etc., la estamos cosificando. Moral versus inmoral. La moral como contenido. La moralidad como contenido es la que trata de someterse de manera justa a la realidad. Los contenidos de la moral vienen establecidos sociohistóricamente por las religiones, las normas de convivencia, las visiones de sentido con los códigos culturales. Bueno en sentido instrumental y en sentido moral. Bueno es un término ambiguo. No siempre se usa en sentido moral, también tiene sentido instrumental. Ejemplo. Cuando decimos que un cuchillo es bueno, estamos diciendo que corta bien. El idioma alemán cuenta con dos conceptos muy diversos que traducidos al castellano son bonum, moral o instrumental, para lo bueno y lo provechoso, y malum, moral o instrumental, para lo malo o lo perjudicial. Éticas materiales y formales. La moral como contenido, de la que veníamos hablando, no tiene por qué ser una ética material, sino que puede ser constituida por una ética formal, es decir, una ética sin código. Kant se preocupó más de establecer qué condiciones ha de tener un precepto para ser considerado como moral, tal y como recoge su imperativo categórico. Obra según aquella máxima que te darías a ti mismo, y que puedas querer que se convierta en ley universal. Kant nos dice cómo hacerlo, no qué hacer. La moral como aptitud sería la consciencia y es la instancia irrebasable de lo moral. La conciencia puede y debe dialogar con los demás, cuyas razones habrá que tener en cuenta. De esto se deduce un individualismo ético. El individuo está socialmente mediado, por tanto, aunque la decisión moral se ejerce, en última instancia, en solitario, esto no significa que no pueda ser solidaria. Weber contrapone la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad. La primera asimila la ética kantiana, es decir, una ética que solo se movería por principios y condicionados, con independencia de los resultados de su acción. En cambio, los políticos, aun cuando carezcan de principios, han de estar atentos a las consecuencias de sus acciones, es decir, bajo una ética de la responsabilidad. No se trataría de dos éticas diferentes, sino de la difícil relación entre ética y política. Es necesaria la relación entre ética y antropología, ya que la última nos ofrece interpretaciones de una sociedad multicultural y globalizada. El multiculturalismo nos ofrece una gama de comportamientos y creencias que algunas no están bien vistas por la sociedad vecina. A esto lo llamamos relativismo cultural. La antropología debe estudiar nuestra cultura hegemónica para invitar a la reflexión y eliminar las barreras diferencialistas hacia los otros. Este estudio lo llevó a cabo Dumont, quien establece que el nominalismo como frontera. Antes había una concepción divina o de estatus y ahora, en la modernidad y gracias al contrato social, ese tipo de vida se ha fragmentado, dando paso al homo economicus. Esto es, que se ha pasado de realizar acciones en nombre de Dios o de un rey a realizarse por voluntad propia. El puente entre el es y el debe ser presenta un salto, mostrando un mundo desencantado con una religión privada y una sociedad horizontalizada. En la actualidad estamos situados en una sociedad de individuos en la que prevalece la elección con la que alcanzamos la emancipación. La moral de reciprocidad de Marcel Mauss, desde su obra Ensayo sobre el don, propone una moral de la reciprocidad para regenerar nuestras sociedades donde el individualismo es egoísmo. Mauss introduce el término potlat, referido a una ceremonia practicada por los pueblos indios de las costas del Pacífico en la que existen tres obligaciones: dar,
recibir y devolver. A partir de esto, Mauss deduce que las cosas tienen virtud y que es la tercera obligación donde la persona adquiere autoridad y poder. Este vínculo jurídico es a la vez moral, político y religioso. Este procedimiento generaba honor porque no había causas secundarias. Esto en nuestra sociedad es inaplicable, ya que todo tiene valor económico. Para Mauss hay una decadencia de la humanidad, en el Homo economicus, quien no es ningún referente y mucho menos la norma. También observó que nuestra sociedad es un gigantesco potlatch, donde ricos y grandes establecen sus normas. Las interpretaciones al respecto, según la teoría de Levi-Strauss, se centra en el estudio de los semiólogos Saussure y Jacobson y determina que análogamente a la palabra, que es el intercambio necesario para conseguir un objetivo, la mujer es igualmente un elemento de intercambio que produce reciprocidad. Sartre, por su parte, opina que la práctica juramentada implica una reciprocidad entre los miembros de dos grupos y uno tercero que actúa como mediador. Este tipo de práctica es consciente frente a la concepción inconsciente de Levi-Strauss. Susana Narovsky y Paz Moreno determinan que la reciprocidad ha estado ligada al tema de la estabilidad social y al imaginario del contrato social moderno. Para Adam Smith hizo una analogía entre sociedad y mercado, asumiendo que la moralidad se generaba a partir del contrato social. Para Bourdieu, todo intercambio exige una producción previa de bienes que son extraídos del obrero y relaciona el término reciprocidad con justicia, pues el intercambio de algo por algo es válido dentro de unas concepciones morales compartidas con independencia de que sea realmente justo. Según el estudio de Paz Moreno, realizado sobre los campos de concentración, entendemos que se establecen relaciones jerárquicas entre los miembros del campo donde cada individuo elegía actuar por supervivencia o por mantener el orden establecido. Estas acciones suponían para ellos un conflicto moral interno. En definitiva, destacan el lado oscuro de la reciprocidad, reformulando la teoría maussiana para adaptarla a la realidad social, señalando 3 puntos. 1. Tomar para dar. 2. Pedir para recibir. Y 3. Conservar para ser. Cuando prevalecen los dos grupos últimos se denomina reciprocidad positiva. Por el contrario, si el primer grupo encabeza al resto, sería una reciprocidad negativa. El diálogo entre ética y antropología nos ayuda a situar el mundo de los fines en la tierra, no en el cielo. Ética y psicología. La psicología ha estado presente desde la Grecia clásica. Platón distinguió entre las tres partes del alma, racional, irascible y consupiscible. Aristóteles, por su parte, divide las virtudes en éticas, morales, y dianoéticas, intelectuales. Sin embargo, fue Descartes quien cambió el paradigma con un dualismo entre 3 cognitas y res extensa. Ya no se piensa que el alma de vida y dirija al cuerpo. A partir del siglo XIX y como reacción a la psicología introspectiva de Wundt, surgen 4 movimientos psicológicos: la Gestalt, el conductismo, el psicoanálisis y la psicología cognitiva. La Gestalt, esta opina que una totalidad es la mera suma de sus partes, pero depende de la perspectiva y se aprecia más una parte que las otras. Este movimiento en relación con la ética implica pluralidad de percepciones psicológicas. El conductismo, los conductistas se inspiran en la teoría de Pavlov y establecen que la conducta se crea mediante estímulos, lo que permite el control y la predicción de los mismos. Sin embargo, con la teoría del aprendizaje de Eysenck se demuestra que el comportamiento del ser humano es un centro de elaboración y decisión y, por tanto, no se pueden comparar al de los animales, que trabajan por estímulos. El proyecto de una ética científica está condenada al fracaso, ya que la ciencia habla de ser y no del deber ser. El psicoanálisis de Freud descubrió el subconsciente y diferenció 3 instancias psíquicas: la consciente, lo que sabemos; lo preconsciente, lo que recuperamos fácilmente; y lo inconsciente, los traumas, a lo que es difícil acceder. Freud estudió los fenómenos historia, histeria, neurosis y psicosis y determina que podemos
no tener recuerdos debido a la represión, que supone un conflicto entre deseo y deber. Partiendo de los niveles inconsciente frente a preconsciente-consciente, reformula las tres instancias que en cierto modo son inconscientes. El ello, donde gobiernan las pulsiones, el superyo, donde entran en conflicto las guerras morales, y el yo, regido por la razón. En su obra Introducción al narcisismo, realiza un análisis de tipo cultural y moral en el que establece 4 etapas. La etapa oral, donde el niño siente placer al succionar. La etapa fálica, que supone la identificación con el padre en términos genitales. La etapa de latencia, cuando los deseos son reprimidos. Y la etapa genital, que quiere actuar a través de sus instintos. El narcisismo tiene 2 vías para Freud. Un narcisismo hacia uno mismo, donde se identifica con los progenitores y sustituye la carga erótica por cariño y ternura, y el narcisismo que proviene de los padres, quienes impone por deber. Freud fue criticado por no preguntar las razones que justifican las normas, sino por explicar su origen. Y la psicología cognitiva, sus representantes, Piaget, que establece un nuevo concepto de moral partiendo de estructuras cognitivas en la infancia y señala 4 etapas. Una etapa sensoriomotora, de exploraciones sensoriales, de 0 a 2 años. Una etapa preoperacional, aprendizaje a través de juego, de 2 a 7 años. Una etapa de operaciones concretas, inicio de razonamiento y empatía, de 7 a 11 años. Y una etapa de operaciones formales, donde se comienza a cuestionarse las normas impuestas. Piaget no estudió a niños mayores de 12 años. Fue Kohlberg quien realizó ese trabajo. Para Kohlberg, el desarrollo del juicio moral se encuentra en la capacidad de asumir roles y diferencia 3 niveles y 2 estadios en cada nivel. El estadio preconvencional, que son las normas, que son una realidad extrema, premio, castigo. Algunos adolescentes y adultos permanecen en él. Otro nivel sería el convencional, que se identifica como bueno o malo aquello que la sociedad considera. Adolescencia. Y otro nivel sería el postconvencional o de principios, que se cuestionan los principios sobre los que podría basarse la sociedad para ser justa. Comienzo de la adultez. La relación entre saber y la forma de actuar afecta a otros campos que Kohlberg no estudia. Hume cree que la ética debe basarse en el sentimiento para no caer en la falacia naturalista. Esta postura genera conflicto. Ética y religión. La relación entre ética y religión no ha sido estable. En la modernidad, la llamada muerte de Dios supuso un cambio en la influencia de la religión. El conflicto entre la visión sagrada del mundo y la visión secular ha afectado a nuestra visión moral, creando problemas que no podemos eludir. Uno de los objetivos principales es definir el concepto religión, que se ha dividido en 2. La de tipo sustantivo, contenido y esencia, y las funcionales, papel psicológico y social. Aranguren realiza un análisis de las 2 preguntas kantianas. ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo esperar? En cuanto a la fundamentación, hay 2 problemas que resumen el problema de la fundamentación, que sería el ontológico y el deontológico. El ontológico. En el mundo clásico, Aristóteles se partía de definir al hombre por su fin en función de su naturaleza. En la modernidad hay un giro, y ahora es el hombre quien tiene que hacerse a sí mismo con la opción de la elección. La muerte de Dios, el término monoteísmo, se ha ido revisando hasta llegar a un pluralismo axiológico que provoca mayor inestabilidad. La frase «Dios ha muerto» de Nietzsche conlleva el desmoronamiento de toda moral europea, pues no se puede mantener los viejos ideales sin el sol que los sustenta. Para el deontológico, su representante en Kant, este se esfuerza por ofrecer una fundamentación racional y autónoma de la ética. A través de la crítica de la razón pura es imposible demostrar teóricamente temas de la metafísica como Dios o la libertad humana. Sin embargo, sí podía postularse por la razón en un uso práctico. La ética kantiana tiene carácter formal. En ella se deben cumplir ciertas normas para ser consideradas morales. Gracias a los imperativos categóricos realizamos acciones por deber y dichas acciones son las únicas consideradas morales. Lamentablemente, su obra, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, no nos consigue aquello que su título promete. ¿Cuáles son las razones de esa insuficiencia? Y en Kolakowski
Este analiza dos formulaciones del imperativo categórico. El imperativo de la universalidad, en la que obra solo según aquella máxima por la cual puede querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Kolakowski contradice argumentando que la humanidad se debate entre lo correcto como norma y la autonomía moral de cada individuo, decantándose por el último. La segunda fundamentación, en Kant, al estilo de Pico de la Mirandola, otorga dignidad al hombre, debido a que Kant no ve al hombre como un medio, sino como un fin en sí mismo. Kolakowski, apelando a Hegel, va contra lo anterior, ya que la dignidad del hombre no reside en su conciencia, sino que es concedida por Dios. El tabú y la culpa. La culpa, para Kolakowski, viene dada por la tradición religiosa. La ley carece del sentido de culpabilidad y este lo encontramos en Dios, que nos muestra el bien y el mal. Para Muguerza, la idea kantiniana de que el hombre existe como un fin en sí mismo y no como un medio la considera una superstición. Esto es un sinónimo de lo que Kolakowski denomina tabú. Freud crea la idea de conciencia moral partiendo del tabú, que para él la parte que se ocupa de la moral es el superyo. En cuanto a las éticas discursivas, estas representadas por Apel y Habermas, vienen a decir que deben existir unas reglas comunes para el conjunto de la sociedad sin tener en cuenta la diferencia cultural. Habermas estudia los dos tipos de racionalidad de Max Weber. La racionalidad teleológica, que prevalece la elección del medio por el que consigue el fin, y la racionalidad valorativa, que prevalece el fin individual. Tras esto, Habermas llega a la conclusión de la importancia del diálogo que nos permitirá llegar al consenso. Intenta además respetar los pilares kantianos de universalidad y autonomía, a los que suma el pluralismo cultural e individual con el objetivo de alcanzar un acuerdo global, creando una ética procedimental. Para el filósofo, la religión y la ética tienen lazos morales comunes, aunque da más peso a los religiosos. Según Welmer, debemos evitar los extremos, y según su pensamiento, la libertad es el punto álgido de la esencia del hombre. En cuanto a la autonomía ética y concepción religiosa, diremos que hay que mostrarse a favor de una creencia que no supone el abandono completo de otra, porque hay normas compartidas. La ética del cristianismo se centra en dos puntos. Ha habido una evolución del concepto de Dios. Muguerza es partidario de que la imagen de Dios no resta libertad a la autonomía. Kant terminó afirmando que tenemos que actuar por el deber y que éste nos será compensado. Por su parte, Muguerza cree que la omnipotencia de Dios nos hace solidarios. En cuanto a los derroteros de esperanza, para Habermas, este sigue la línea de la esperanza kantiana pensando que tanto las acciones por deber como los sufrimientos postulan la existencia de Dios. La Escuela de Frankfurt ve a la filosofía como una disciplina que se ocupa de reflexionar sobre la moral práctica, pero son conscientes de la multitud de elecciones existentes. Una de ellas es la religión. Nuestros deseos son las génesis de nuestras creencias. Se llega a la conclusión de que el origen de la religión no está en el temor, sino en el deseo. Sin embargo, tanto la creencia como la no creencia se basan en una ilusión sin fundamentación. Frente a este desconcierto, Kant abandona lo empírico y se centra en la razón práctica. Se cree, a pesar de que todo nos lleva a lo contrario, que se cree que en la bondad primordial no por la maldad del mundo, sino a pesar de ella. Para concluir, se observa que pese a los esfuerzos secularizados de Nietzsche, en la actualidad estamos marcados por las creencias y sus implicaciones. La religión sigue teniendo peso. Ética y sociología. A partir del siglo XVII-XVIII, se observa cómo los elementos descriptivos han superado a los normativos, y es en el siglo XIX cuando se inicia una rama de independencia de la ciencia. Son 5 las corrientes que se centran en el estudio sociológico de la moral. Darwin y las ideas evolucionistas. A partir de los estudios de Darwin y Wallace, coautor de la teoría evolucionista, autores como Spencer
Estudian la naturaleza de las sociedades humanas constatando una evolución en todo el sistema biológico donde la moralidad está presente y se convierte en absoluta en referencia al hombre ideal de la sociedad industrial. Estudios históricos y comparativos en Alemania en cuanto a los ensayos de Weber mezclan estudios sobre religión, política y ética secular. Defiende la influencia de la ética protestante sobre el capitalismo. Max Weber considera importante el estudio de la historia para ver las consecuencias en el comportamiento económico. Emilio Durkheim y la Escuela Sociológica Francesa. Es a partir de las normas morales y jurídicas donde Durkheim establece una evolución de la sociedad y diferencia dos tipos de moral. La moral de la uniformidad, que orienta al individuo hacia la sociedad, y la moral de la diferenciación, que tiene como objetivo la excelencia humana. Aborda el tema dándole importancia a la sociedad en su conjunto como origen de los juicios de valor. Para él, la moral empieza con la asociación del individuo a la comunidad. Sin embargo, observa que surgen problemas morales cuando el individuo se impone al grupo. En cuanto a los enfoques de la antropología moral y cultural, podemos decir que esta idea nos conduce a la idea de que existe un relativismo moral y cultural que conforma la sociedad y que se busca alcanzar en un universalismo interactivo. Pascal afirma que lo que es positivo para un grupo no tiene por qué serlo para otro. Por tanto, lo que es moral o inmoral solo puede ser valorado por los criterios de cada sociedad. La última corriente es la de la sociología del conocimiento, que refuerzan las ideas de relativismo cultural donde los valores éticos los determinan las sociedades, heteronomía, y considera importante la relación entre la religión y la economía, Max Weber, y la creación de las categorías del pensamiento, Durkheim. Son importantes las reflexiones de Max Weber y Norbert Elias sobre las formas de moralidad. Max Weber y la ética en el mundo desencantado, donde su principal pensamiento es que el individuo tiene capacidad de elección y no tiene por qué someterse al poder del Estado o de la sociedad. Estas elecciones son la fuente de nuestro carácter. Los valores son producto de la razón y de la libertad del individuo y por tanto es responsable de sus decisiones. Esta decisión puede ser ayudada por la ciencia o la filosofía, pero nunca impuesta, ya que nos muestran que se puede hacer y no que debe hacer. Rechaza la ética discursiva de Habermas. Además, su teoría del relativismo cultural se relaciona con la teoría de tabúes de Kolakowski, poniendo de relieve que cada sociedad tiene sus propios conflictos. En otro estudio, Weber postula que las ideas religiosas del protestantismo dieron origen al capitalismo. Por su parte, Sennett piensa que la vida laboral ha cambiado, siendo precaria y mostrando un futuro incierto que afecta al individuo y a su estabilidad. A esto lo define como la corrosión del carácter, que a la vez es el nombre de su libro. Norbert Elias, individuo y lenguaje han ido evolucionando y transformando la vida de los seres humanos. Concibe una civilización con dos cánones de conducta contrapuestas. Un canon moral, de carácter igualitario, donde el individuo cobra más fuerza, y un canon nacionalista, no igualitario. El valor más alto es para el Estado, que proviene del canon de los príncipes de Maquiavelo, donde la autonomía de la conciencia se transforma en heteronomía y dependencia de la autoridad estatal. El imperativo categórico del Tercer Reich decía: actúa de tal manera que el Führer apruebe tu conducta, en el caso de que tuviera conocimiento de ella, tergiversando las palabras y espíritu de Kant. Elias concluye que mientras en Kant triunfa el canon moral sobre el aristocrático, en la historia real de Alemania, la burguesía asimiló el ethos guerrero del código aristocrático del honor, que desembocó en la tragedia del nazismo. La ética griega. Aristóteles. El objetivo de la moral griega fue buscar la excelencia del ser humano. Es una ética de la virtud, el arete, que tenía por fin el telos, alcanzar la excelencia del ser humano, lo que nos indica que la sociedad griega fue competitiva y meritocrática. Los griegos entendían la ética como la adquisición de una segunda naturaleza que se conseguía mediante los hábitos. En la época prefilosófica, ser virtuoso consistía en poseer nobleza, valor y éxito.
Esta es una percepción muy aristocrática de la ética, donde el mérito no se gana, viene dado por el nacimiento, lo que significa que solo unos pocos pueden llegar a ser virtuosos. En el inicio de la reflexión filosófica, los filósofos empiezan a darse cuenta de que lo que se suele identificar con virtud o con justicia no coincide con lo que éstas deberían ser. Es en esta distinción donde radica el pensamiento ético. Los sofistas destacan por su relativismo, subjetivismo y escepticismo, negando que se puede llegar a conocer la verdad. Destaca la famosa afirmación de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Debido a esto, aceptaban que no existe ni justicia ni virtud, solo son convenciones. Frente a este pensamiento se enfrentó Sócrates y Platón. La ética socrática deriva de la máxima «conócete a ti mismo». Sus intenciones son una vuelta a la introspección y la búsqueda de los valores absolutos que se encuentran en nuestro interior mediante la mayéutica. Platón reacciona contra los sofistas con la teoría de las ideas, en la que trasciende la doctrina socrática de los universales. Con Platón, el término de virtuoso se identifica con el de sabiduría. Para el filósofo basta conocer el bien para vivir conforme a él. Y por este motivo, solo los verdaderos filósofos, los que han alcanzado la excelencia, deberían llegar a cargos públicos. En esta visión intelectualista de la ética platónica se encuentra en el mismo punto aristocrático que en la sociedad homérica, pues no todos los hombres pueden acceder a la condición de sabio y mucho menos las mujeres. Aristóteles fue el gran sistematizador del discurso ético. Entre sus 3 obras sobre la ética destaca Ética a Nicómaco, llamada así en honor a su hijo. Recordemos que su ética está subordinada a la política. Para Aristóteles, el hombre es un ser social que se completa en la sociedad. La finalidad de la ética es conducir al hombre hacia la felicidad, el eudaimonía. Es consciente de la pluralidad de bienes que existentes, sin embargo, retoma la idea de unidad, no de trascendencia, pues la felicidad es aquel bien que está por encima de los demás y que es autosuficiente porque se busca como fin en sí mismo y no como medio. El único medio de alcanzarla es mediante la virtud. A diferencia del resto de seres vivos, el hombre es un ser racional, tiene logos. Por tanto, la vida virtuosa consistirá en desarrollar esa capacidad racional que descansa en el alma. Aristóteles da un paso más allá de la ética intelectualista, socrático, platónica, exigiendo un nivel práctico que consistirá en la continua elección del término medio. Establece 2 tipos de virtudes: éticas prácticas y dianoéticas intelectuales. En cuanto a las éticas prácticas, que se originan por la costumbre y forman el carácter y que están basadas en la moderación, en el término medio, entre 2 extremos: generosidad, justicia, valentía. Y en cuanto a las dionéticas, son intelectuales, se adquieren por la enseñanza y derivan en la práctica, donde la prudencia es un manifiesto de la sabiduría que conduce a la moderación. Prudencia, sabiduría, comprensión. El hombre prudente es el heredero del rey filósofo. La prudencia conduce a la justicia. Esto significa un paso fundamental para el pensamiento ético, ya que se introduce el valor de igualdad. Aunque en esta igualdad muchos quedaban fuera: esclavos, mujeres, trabajadores no políticos. El hombre, como animal político, tiende a relacionarse con sus semejantes, creando el concepto de amistad. La semejanza es el supuesto de la relación de amistad, pues la amistad verdadera es la que está motivada por el bien, y ésta solo puede darse entre iguales. La felicidad está ligada a la vida en comunidad. Por eso, la ética está ligada a la política. En su libro 10 de la Ética a Nicómaco, manifiesta la necesidad de política o ley para conseguir que los imperativos éticos se cumplan, ya que la vida moderada y dura no seduce. El liberalismo moderno tiende a segmentar la comunidad dando relevancia al individuo. En el siglo IV y III a.C. aparecen en Grecia 3 escuelas: los cínicos, que desarrollan un pensamiento contractual
y autárquico extremo. Su máximo representante fue Diógenes, que vivía en un tonel para manifestar su desprecio a las convenciones sociales. Para ellos, a virtud es vivir conforme de acuerdo a la naturaleza. Los estoicos, que constituyen una escuela muy prolongada en el tiempo, desde el siglo III a.C. hasta el II después de Cristo, que también se extiende en territorios, llegando su pensamiento a Roma. Se basan en la idea de que tanto el cosmos como los seres que se integran en él están sometidos a la ley de la naturaleza que rige tanto la naturaleza física como la conducta humana. La función de la filosofía será conocer esta ley y adaptarse a ella. Puesto que nada podemos hacer frente a los infortunios, será virtuoso el que consiga la ataraxia, que es la tranquilidad interna o despreocupación. Sus representantes los tenemos en Zenón, que fue uno de los primeros estoicos, Epícteto, quien fue esclavo en Grecia, y Séneca y Marco Aurelio, emperador, en Roma. Los estoicos llegaron a una igualdad en la medida en que todos somos parte del mismo cosmos. La libertad y la esclavitud no se contradicen, pues lo único que nos hace libres es el pensamiento. Y para finalizar, hablaremos de los epicúreos. Más que un pensamiento filosófico, el epicureísmo es una especie de religión. Entienden el cosmos como un compuesto de átomos que se mueve mecánicamente, similar al estoicismo. Por tanto, no debemos preocuparnos por la muerte, porque mientras vivimos, ella no está, y cuando morimos, simplemente ya no estamos. Se les ha facilitado y calificado de hedonistas. Sin embargo, era una búsqueda de placer desde la moderación. Valoran la amistad utilitaria. Lo importante de los amigos es saber que puedes contar con ellos. Del Renacimiento a la Ilustración, Kant y la ética de la modernidad. En la Edad Moderna se contrapone la política realista de Maquiavelo frente a la utópica de Tomás Moro. Aquí surge una tensión entre ética y política. El pensamiento de Kant hereda estas ambigüedades y en la línea de Pico de la Mirandola, pero desde la Ilustración proseguirá su apología sobre la dignidad del hombre al afirmar que el hombre no es una cosa. Por tanto, no puede ser utilizada como medio, sino que debe ser considerado como un fin en sí. Y también que la moralidad es la condición bajo la cual un ser racional puede ser un fin en sí mismo. Kant, 1724-1804, y la Ilustración. Nació y murió en Königsberg, ciudad de la que no salió. Familia modesta y profundamente cristiana. Tenía fama de metódico y ordenado, relojes en hora, paseo vespertino. A pesar de su reclusión provinciana, tuvo un espíritu cosmopolita y siempre estuvo al tanto de lo que sucedía en el mundo. Influido por la metafísica racionalista de Leibniz, en la que para explicar todo lo que hay basta con usar el principio de no contradicción y el de razón suficiente. Por el empirismo antimetafísico de Hume y por el radicalismo político de Rousseau, a que considera el Newton del mundo moral y que defiende que el mal social es siempre imputable a los seres humanos y se podría remediar mediante la organización democrática de la sociedad, mediada por su teoría del contrato. Kant volvió a colocar al hombre como centro del cosmos, motivo por el que se compara su revolución filosófica a la revolución astronómica copernicana. El lugar central, ocupado por el sujeto, se traduce en la autonomía de su moral, que el hombre se impone a sí mismo libremente en lugar de esperar que venga impuesta desde fuera. Para Kant, la Ilustración es que los seres humanos salgan de su minoría de edad, de la tutela que han ejercido en sus pensamientos los dioses, los padres, los profesores. El lema de la Ilustración, para él, es sapere aude, y es consigna que transmite a sus alumnos. La libertad crítica es una pieza fundamental del uso público de la razón y ninguna autoridad podría reprimirla. Kant deseó orientar los fines del Estado hacia la consecución de una sociedad más libre. El lugar de la ética en la filosofía kantiana. Se caracteriza el último tercio del siglo XX por una vuelta a Kant, neocantismo. Lo verdaderamente decisivo de su pensamiento son los problemas que planteó que giran en torno a los fines esenciales de la razón, más que en las soluciones que propuso. 3 preguntas que se pueden sintetizar en una cuarta. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer?
¿Qué me es dado esperar? ¿Qué es el hombre? En cuanto a qué puedo saber o conocer, a esta pregunta le dedica la más famosa de sus obras, Crítica de la razón pura, 1781. Trata de responder analizando la estructura del sujeto cognoscente cuya sensibilidad se halla configurada en el espacio temporalmente y cuyo entendimiento funciona ajustándose a principios, categorías, como el de causalidad. Los cuerpos se dilatan con el calor. De realidad, los franceses son europeos. Cuando la razón teórica intenta ir más allá de lo autorizado por la estructura del sujeto del conocimiento, la metafísica, se veía inmersa en dificultades insalvables. El mundo humano es un mundo de intenciones y no solo de causas, realidades, etc. Cuando muchas veces excusamos una acción con el beneficio de la causalidad, lo que realmente hacemos es eludir nuestra responsabilidad moral, renunciando a nuestra condición de humanos, es decir, nos estaríamos cosificando. Kant propone como solución la aceptación de nuestra realidad, la antinomia entre causalidad y libertad, sometidos a la causalidad, pero al mismo tiempo somos seres racionales y por tanto libres para enfrentarnos a la dimensión del deber y preguntarnos, ¿qué debo hacer? Contestar esta cuestión le llevó a 3 obras: Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Crítica de la razón práctica y Metafísica de las costumbres. Para Kant, el orden de la moralidad está reservada exclusivamente para nosotros, los humanos. Gracias a la moralidad podemos aspirar a una voluntad justa como muestra y como nuestra inclinación, que puede ser tanto a la justicia como a la injusticia. Necesitamos que la ley moral se presente en nuestra conciencia bajo la forma de imperativo. Pero no cualquier imperativo nos sirve, ha de ser un imperativo moral, categórico. Este nos dice qué se debe hacer. Muchos códigos morales están llenos de máximas condicionadas sociohistóricamente, la heteronomia. Además de categórico, un imperativo moral tiene que ser autónomo, es decir, solo yo puedo dictarme a mí mismo por mi propia ley moral. Para Kant, un imperativo categórico reza así: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Crítica de la razón práctica. Esta fórmula aspira a la universalidad. Otra máxima que aparece en la fundamentación de la metafísica de las costumbres dice: obra de tal modo que tomes a la humanidad siempre como fin y nunca como un medio. Se critica a Kant porque su ética es formalista, porque te dice qué hacer, sino cómo. Se desentiende de las consecuencias que para él son un valor instrumental. Por el contrario, el valor de nuestras máximas depende de la recta intención. Y porque es una ética deontológica que no deja espacio para la felicidad. Más bien se preocupa de que seamos dignos de ella. Y llegamos así a la tercera pregunta. ¿Qué me es dado esperar? Kant estaba convencido de que el esfuerzo moral del hombre podía ser en vano. De ahí surgieron 2 postulados de la razón práctica: la inmortalidad del alma, alcanzando en otra vida la dicha negada en esta, y la existencia de Dios, pese a haber afirmado la imposibilidad de conocer teóricamente esa existencia en la crítica de la razón pura. Terminó defendiendo una fe racional donde la ética sería la garantía de la existencia de Dios, entendido como el sumo bien. La política en Kant expresó su preferencia por una constitución civil republicana, dentro de un Estado liberal de derecho, ya que para él era la única constitución que podía aceptar un hombre libre. Para alcanzar dicha constitución no aprobó la revolución como método, pero sí se solidarizaba con movimientos revolucionarios de su época, que interpretaba como una disposición moral del género humano. Tenía una visión realista de la sociabilidad humana, calificándola de insociable. Nuestro presente y Kant. Kant dio al individuo la condición de protagonista moral en su ética, pues es a él a quien se dirigen todos los imperativos categóricos. Tenía la esperanza de que la humanidad llegara un día a convertirse en una auténtica comunidad moral, un reino de los fines. Foucault invita a la unión en el presente y a entender la Ilustración como una actitud, no como un periodo histórico. En este cruce de caminos es donde nos enfrentaremos a la última pregunta kantiana: ¿qué es el hombre? La Ilustración fue un acto de confianza en la razón humana. Fue el sueño de la emancipación, tanto de los prejuicios y supersticiones como de los despotismos.
Kant, que consideraba que el ser humano era propenso a la maldad, advirtió: en el seno de la razón no solo hay luces, sino que también hay sombras. Depende de nosotros que las últimas no prevalezcan. La posmodernidad está así ligada a la pérdida de confianza en la razón, tan sobredimensionada por la modernidad. Los posmodernos dudan que la racionalidad nos haga sabios o decentes. Este punto de vista es lógico tras el siglo de Auschwitz, el Gulag o Hiroshima. Para Kant hay dos cosas innegables: el cielo estrellado sobre mí, que aniquila la importancia individual, y la ley moral dentro de mí, que eleva el valor unipersonal en cuanto a autonomía moral. El pensamiento de Kant salta del optimismo al pesimismo y alternativamente.